actualmente en el país y que le entiende a lo que está ocurriendo en Oaxaca, porque él es autor de Oaxaca Sitiada, el único libro incluso de la primera insurrección del siglo XXI, por allá en el 2006, de la APO, de lo que ayer hablaba Lorenzo Meyer aquí, cómo hacía ese paralelismo entre lo que ocurre en Oaxaca actualmente, lo que ocurrió en Atenco y la APO, es decir, el conflicto magisterial que marcó la era del 2006 y que Diego Enrique Osorno lo documentó. Hoy es integrante también de una comisión de la verdad que investiga esos delitos, y yo le decía ayer a Diego Enrique Osorno, escritor y periodista, que nos ayudara a entender cómo es que se llegó a este grado de cosas, a este nivel de violencia, o cómo entender lo que ocurre en Oaxaca. Diego Enrique, buenos días, te saludo con gusto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Alberto. Un gusto platicar contigo y con todo tu auditorio. Igualmente, Diego, ¿frente a qué estamos, Diego, en Oaxaca, para entender el estado de violencia que actualmente está ahí, en ese estado? Bueno, hay que recordar que Oaxaca es el segundo estado con mayor pobreza en todo el país. Es un lugar donde se hablan 16 idiomas, hay 16 pueblos indios que además tienen una cultura vigente, no muy fuerte. Entonces las relaciones que hay entre estas comunidades es una relación de tensión permanente, que suele ser agravada por la intromisión de las autoridades estatales, que digamos que tienen una eventual participación enfocada casi siempre a proyectos de megadesarrollo que se quieren implementar en estas comunidades, proyectos de minería, proyectos de traspaso de agua, etcétera, y esto va generando, digamos, una tensión permanente, ¿no?, en el estado. Y por otro lado, tenemos a un sindicato como es el de la sección 22, que tiene una autonomía con respecto a la dirigencia nacional de el sindicato de maestros, la CENTE, el CENTE, y que ha construido a lo largo de muchos años pues un liderazgo en el estado. En Oaxaca hay alrededor de 80,000 maestros que son líderes en todas estas comunidades de las que te hablaba al principio, que tienen contacto directo con las necesidades de Oaxaca, con la pobreza, con la marginación, y eventualmente estos maestros se vuelven dirigentes de organizaciones sociales. Entonces, la sección 22 es la columna vertebral de una serie de organizaciones sociales y políticas que no necesariamente están por la vía electoral, y que en momentos como los recientes, en los que el gremio magisterial se ve afectado por esta reforma que busca disminuir o aminorar las condiciones laborales de los maestros de todo el país, actúa, ¿no?, y participa. Creo que la detención de los dirigentes de la sección 22, quienes se encuentran ahora precisamente en Hermosillo, agravó o llevó a estos niveles de conflicto tan altos la situación, porque los dirigentes magisteriales o los dirigentes de la sección 22 normalmente, en la lógica oaxaqueña, no son dirigentes que determinan la orientación del movimiento, sino que son realmente una especie de mediadores, a veces podría decirse hasta contenedores de expresiones todavía más radicales, expresiones políticas más radicales. Entonces, al momento en que el gobierno detuvo a estos dirigentes, digamos que rompió los diques que había de contención de una serie de grupos con una posición todavía más radical, con un compromiso, digamos, más fuerte con toda la enorme deuda social que hay en un estado como Oaxaca. Y entonces eso generó este sitio que hubo de todo el estado. A mí me tocó en 2006, digamos, el sitio de la ciudad de Oaxaca. Pero lo que vimos ahora, la semana pasada, fue el sitio de todo el estado, ¿no?, con estos bloqueos en las diversas entradas al estado de Oaxaca. Y bueno, finalmente continuando en una línea
bastante errática y torpe y eventualmente criminal por parte del gobierno federal, se da este operativo de desalojo que evidentemente no cumplió los protocolos mínimos de seguridad por el uso de armas de fuego disparadas de manera directa contra grupos de manifestantes, ¿no? ¿Por qué se detiene a los líderes, ya que ubicas a la sección 22, una sección autónoma, dices, del CENTE, a la que pertenecen a los dos líderes que están aquí exactamente presos en Hermosillo, que agrava esta situación para entender, estamos entendiendo el origen del conflicto? ¿Y por qué se detiene, Diego? Yo creo que es una línea autoritaria que se decidió o se determinó hace varios meses, casi un año, cuando se saca de la interlocución al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien, digamos, tendría la responsabilidad por el mandato que tiene la Secretaría de Gobernación de dialogar con este grupo opositor a una política pública que busca ser implementada por el gobierno federal. Creo que esta actitud de relegar la política, como se decide, relegar, digamos, la actuación de la Secretaría de Gobernación y dejar que desde la Secretaría de Educación, donde está un titular muy poderoso, muy influyente en este gobierno, que es Aurelio Nuño, quien, como recordarás, fue el jefe de la oficina del presidente, ¿no?, el primer trienio, sí. Y ahora, digamos, que tiene esta visibilidad y este afán de notoriedad de objetivo político, ¿no? de buscar implementar la reforma educativa para él poder, digamos, aspirar a la candidatura presidencial del PRI en el 2018. Él decide romper el diálogo y se niega durante todos estos meses a instalar una mesa de diálogo. La sección 22, incluso por muchos días, no solo las protestas, de hecho las protestas, estos bloqueos fueron la última opción, la última vía que buscaron los maestros y padres de familia, porque también es importante decir que en Oaxaca ya hay un movimiento muy grande de padres de familia que también se oponen a esta reforma o que están respaldando al magisterio. Pero este rechazo sistemático al diálogo, digamos que es una muestra más de la negativa que tenía Aurelio Nuño para establecer una solución, me parece, pues democrática, ¿no?, de discusión, de debate, de convencimiento de manera abierta sobre las cualidades que él vea a la reforma que se pretende imponer, y además también de aclaración de todos estos cuestionamientos que hay sobre el carácter punitivo, ¿no?, de esta política. Creo que pues fue un asunto de soberbia, parecería, ¿no?, por parte de Nuño, y ha sido tan grave que ahora no solo yo creo que está descartada prácticamente una aspiración presidencial para Nuño en el 2018, después de los eventos trágicos de Nochitlán, y eventualmente también podría incluso hasta dejar la Secretaría de Educación en las próximas semanas o meses, ¿no? Que sea porque digamos que la reforma educativa se convirtió en una especie de Vietnam, ¿no?, de Aurelio Nuño. O sea, él ya no pudo salir de ahí porque quiso avanzar de una forma demasiado violenta, ¿no? Es decir, simple y sencillamente por imponerla, entonces, Diego, es decir, ese estilo de gobernar por imponer la reforma llevó a esta detención y lleva a este grado de cosas. Es decir, estoy sorprendido entonces de la forma en que se está conduciendo la política. Por supuesto, yo creo que el Estado mexicano tiene palancas autoritarias y Nuño se metió al cuarto del Estado mexicano donde están estas palancas autoritarias y las usó con las consecuencias trágicas que ahora tenemos, porque digamos que el autoritarismo mexicano también se nutre de el funcionamiento
de los medios de comunicación. O sea, hay que recordar que antes de toda esta serie de detenciones contra dirigentes sindicales o maestros activistas y esta, digamos, represión policial de las manifestaciones de Nochistlán y del Istmo de Tehuantepec, se desató toda una campaña en medios de comunicación nacionales, sobre todo, de demonización de los maestros de Oaxaca, ¿no? Con una presentación de estos hombres prácticamente como delincuentes, de manipulación de hechos como el de aquellas maestras que fueron rapadas en Chiapas, para presentar a los autores de esta atrocidad como maestros, cuando en realidad se trataba de miembros de una organización de ahí, de Comitán de Chiapas. Y bueno, toda esta maquinaria de desinformación que busca demonizar a los manifestantes que están ejerciendo su derecho y oponiéndose a una reforma que ellos consideran lesiva, con todo el derecho del mundo que tienen todavía en este país, que tenemos que defender ese derecho, ¿no?, a la libertad de expresión y la libertad de manifestación. Y aún así hay esta determinación de, y bueno, y posteriormente viene esta serie de acciones donde se usa evidentemente el Ministerio Público y los poderes judiciales para actuar contra maestros, ¿no?, para actuar contra estos dirigentes. Cuando vemos que, pues si bien lo decía la gobernadora de Sonora ayer o antier, no hay la mínima voluntad contra otros delincuentes probables como funcionarios de la anterior administración de Sonora, donde ahí el gobierno federal tarda de manera muy diligente en integrar los procesos, pero si es en el caso de opositores que son, desde el punto de vista del secretario de Educación, Aurelio Nuño, enemigos de la reforma, hay una celeridad, ¿no?, para actuar. Entonces, las palancas del Estado autoritario se activan en el poder, en la PGR, en la Policía Federal, en la influencia que tiene el gobierno federal por la pauta publicitaria en muchos medios de comunicación para demonizar a los maestros. Entonces sí creo que Aurelio Nuño es el rostro más visible en estos momentos de ese lastre que padece el Estado mexicano, que es el viejo autoritarismo. ¿Qué va a pasar, Diego? Porque sé que te tienes que ocupar. Estoy hablando con el escritor y periodista Diego Enrique Osorno. Él es el periodista especializado y más documentado de lo que está ocurriendo en Oaxaca, autor de Oaxaca Sitiada, integrante de la Comisión de la Verdad, que está todavía investigando los excesos del 2006 y que pues hoy se encuentra también allá estudiando esta problemática. Diego, ¿qué va a pasar? ¿Qué ves con esta situación? Hoy hay una reunión supuestamente pública entre CENTE y Gobernación. El secretario de Gobernación dice que no disparó, que no hubo disparos. Un video que circula ahí por un medio dice lo contrario. Ayer decía Lorenzo Meyer, es que esa explicación le abona más a la crisis de credibilidad de las explicaciones públicas de los gobiernos, del gobierno federal en este caso. ¿Hacia dónde ves esto entonces, Diego, con el panorama que me das, que esto se ha convertido en un Vietnam para Aurelio Nuño porque lo quiso imponer y la forma en que quiere imponer la reforma educativa, esta maquinaria de desinformación de la que me hablas, esta línea autoritaria del viejo PRI? ¿Hacia dónde ves que va a encaminarse esto, Diego? Bueno, yo creo que los hechos recientes, junto con el 5 de junio, con las elecciones en las que el PRI perdió, digamos, estrepitosamente, están generando algo, no sé si crisis, pero sí un pequeño cisma, por lo menos, en el gobierno federal. Es evidente. El día que salió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a dar una conferencia de prensa para hablar sobre estos hechos, cuando le preguntaron que si habría mesa de diálogo, él de manera pues muy contundente dijo que la Secretaría de Gobernación siempre había estado dispuesta al diálogo y pidió recordar incluso eventos de diálogo ocurridos un año atrás, y dijo que estaban ahora con las puertas abiertas para dialogar. Esto representa
un digamos, un ajuste con relación a esta política de la que hablábamos, donde la Secretaría de Gobernación fue desplazada para que Aurelio Nuño fuera quien condujera la implementación de la reforma. Hoy el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se va a reunir con dirigentes magisteriales, y mientras tanto Aurelio Nuño, el día de ayer, después de la rueda de prensa que había dado el secretario de Gobernación, dio una rueda de prensa para aclarar que la mesa de diálogo de hoy no iba a ser sobre la reforma, sino sobre otros temas, ¿no? O sea, ahí hay ya un evidente enfrentamiento entre el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Chong, y el secretario de Educación, ¿no? Hay una disputa por la manera en la que se va a atender y resolver este problema. Hay que recordar que también que también el secretario Osorio Chong aspira a la candidatura presidencial. Entonces, ya hay pues sí, un desajuste o una diferencia muy evidente entre dos secretarios muy importantes de este gobierno. Si a eso le sumas la renuncia y el discurso con el que se va Manlio Fabio Beltrones del PRI, y esta pues acusación que hace de que el gobierno federal y que el presidente no está en comunicación con el partido y no está apoyando las luchas anticorrupción que se están dando en Veracruz, en Tamaulipas y en otros lugares, en Chihuahua, y además, por cierto, sale este video de la gobernadora donde cuestiona el mismo día a la PGR, o sea, el gobierno federal, por no actuar. Entonces, lo que se puede estar conformando también es una crisis, o sea, podría estar conformando, si no hay una reorganización inmediata, es una crisis de gobernabilidad en los próximos meses. Ayotzinapa representó una crisis de derechos humanos, ¿no? Muy, muy fuerte para el gobierno mexicano. Pero creo que esto que está pasando en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, en Guerrero, con la reforma que se busca implementar, puede derivar en una crisis de gobernabilidad, ¿no? Es hacia donde vamos, por estas señales que estamos encontrando, no solo abajo, entre los miles de manifestantes inconformes, sino también en la manera en la que en el cuarto año de gobierno de Enrique Peña Nieto, en su administración, hay ya diferencias tan grandes, y se ve claramente que Manlio Fabio Beltrones buscará crear dentro incluso del propio PRI, obviamente sin salir del PRI, un nuevo grupo, no, una especie de nueva alternativa que tenga distancia con lo que está haciendo este gobierno, y dentro del propio gobierno, quienes están todavía cerca del presidente, hay esta diferencia entre Osorio Chong y Aurelio Nuño, ¿no? Diego, excelente análisis. Por mí pudiera seguir platicando contigo, pero tienes que ocuparte. Lo voy a estar reproduciendo más adelante en el programa y durante las redes. En verdad, muy pero muy enriquecedor, muy interesante. Y cierras como cerró también Lorenzo Meyer. Decía Lorenzo Meyer ayer, no le entienden y no saben cómo enfrentar al México pobre de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, pero tú vas más allá y tienes un pulso de lo que viene y de lo que está ocurriendo y hacia dónde puede estallar. Diego, muchas gracias. Nos mantenemos en comunicación. Gracias, Luis Alberto, un abrazo. Igualmente, Diego Enrique Osorno, qué análisis que deja claro frente a qué estamos. Voy a estarlo reproduciendo porque él es el periodista y escritor más documentado del país respecto a Oaxaca. Crops Garden